por esta invitación que creo que es del Señor. Y qué más, pues, llevar la palabra de Dios, la plenitud de lo que es el plan de amor del Señor, ¿no? Su plan divino. Hoy día el Señor nos quiere hablar en el libro de Juan, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, ¿no? Específicamente el tema es para quien cree en Él, que es Jesús, no hay juicio. Ese es el título, ¿no?, de este tema. Para quien cree en Él, no hay juicio. Antes de poder entrar a la palabra, ¿no?, ver lo que estaba sucediendo en ese momento, cuando Nicodemo se acerca a Jesús. Sabemos que Nicodemo era un fariseo, aquellos que estaban en contra de la doctrina de Cristo, ¿no?, de esa venida esperada, y lo rechazaban. Pero es él quien se acerca, ¿no?, porque veía muchas cosas, muchos signos en Cristo que le parecían diferentes a cualquier ser humano normal, porque Cristo, sabemos nosotros que Él es verdadero Dios, verdadero hombre. Entonces, en Juan 3:3, por ejemplo, en el capítulo 3 del Evangelio, dice, Jesús le contestó a Nicodemo, en verdad te digo, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. O sea, quiere siempre Dios que en nuestra vida haya una renovación, ¿no? Renovar todo, empezar de nuevo, trazar rayas y ponerlas atrás, y desde la raya que trazamos caminar con Cristo, ¿no? Esa es la nueva vida, ¿no?, que verdaderamente nos conviene a todos. Si seguimos avanzando en Juan 3:12, nos dice, no, si ustedes no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Son mensajes previos a la palabra que nos quiere hablar el Señor, porque a veces Jesús hacía tantos signos, ¿no? Si usted hacía tantos signos, nosotros vemos los signos, los testimonios que hay de Jesús el Señor, pero sin embargo, nuestro corazón duda, nuestro corazón se endurece o nuestro corazón se aleja, ¿no? O nuestro corazón se enfría. ¿Por qué? Porque no creemos en el Cristo enviado por el Padre. Si seguimos avanzando un poquito más en el mismo capítulo de San Juan, el capítulo 3, versículo 15, dice, todo el que cree en Él tendrá por Él vida eterna. O sea, por Cristo, ¿no? Por Él y para Él, ¿no? Dice la palabra de Dios en Colosenses, ¿no? En Él fueron hechas todas las cosas, por Él y para Él. Entonces, esto es previo a lo que nosotros queremos empezar, ¿no? Porque la prédica ya empezó, pero queremos empezar del mensaje que verdaderamente nos está dando el Señor, ¿no? Y quisiera empezar desde Juan capítulo 3, desde el versículo 16, porque pienso que ahí está la esencia de la venida del Hijo de Dios. Juan 3:16, porque ahí está la esencia de lo que es el amor de Dios, porque aquí podemos encontrar la esencia de la fe, podemos encontrar la esencia de por qué vino Jesús al mundo. Entonces vamos a ver, escuchemos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así amó Dios al mundo, tanto amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo. Repitamos esto porque esto es muy esencial para nuestra vida. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo
gracias a Él, a Jesucristo. Para quien cree en Él, no hay juicio. Este es el título. Para quien cree en Él, no hay juicio. En cambio, el que no cree, ya se ha condenado, por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Esto requiere un juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas antes que la luz, porque sus obras eran malas. Pues el que obra el mal odia la luz y no va a la luz, no sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas. Pero el que hace la verdad va a la luz, para que se vea que sus obras han sido hechas en Dios. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Son palabras que vienen directamente de la boca de Dios. Son palabras que vienen, o sea, no es un profeta más, sino es el Señor, nuestro Jesús, nuestro Dios, el que nos está hablando. ¿Cuánto amó Dios al mundo? Nosotros valemos la sangre de Cristo. Así ama Dios al mundo, entregando todo. ¿Qué lo entrega todo? Su Hijo. Y su Hijo, que dice la palabra de Dios cuando habla Jesús, porque tú y yo, Padre, somos uno. El Padre y el Hijo es la misma esencia. Jesús nunca, aún en su muerte, nunca pierde su divinidad. Nunca pierde su divinidad. Entonces, así amó Dios al mundo. Por eso dijo Felipe, el Espíritu Santo y yo hemos querido, nos hemos puesto de acuerdo. Dice, así amó Dios al mundo. ¿Cómo ama al mundo? Dando a su único Hijo. ¿Para qué? Para que quien crea en Él no se pierda. O sea, nuestra vida, el solo creer en Cristo, el solo creer en Cristo, dice, ya hay luz en la persona que cree en el Señor. Porque cuando tú crees en Cristo, estás creyendo en todo ese plan de amor que tiene el Padre para contigo, para conmigo, que somos sus hijos. Dice la palabra de Dios, nosotros somos hijos de Dios porque lo somos. Pero a veces eso nos queda tan lejos decir que somos hijos de Dios, tan lejos, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos a un Dios en el cielo y yo aquí en la tierra, a un Dios todopoderoso, que todo lo sabe, que todo lo puede, que está en todo lugar, y yo soy tan frágil y tan débil, y como decimos, tan pecador, ¿no? Pero aquí está hablando el Señor. Viene, Cristo es el salvavidas para todos los que estamos en esta tierra. O sea, tenemos que entrar en esa barca. Tenemos que subirnos de la tormenta del mundo a la barca donde está Cristo. Y miren, ¿y cómo es la barca de Cristo? Observemos. Comienza, Jesús sube a la barca, vamos a escenificarlo materialmente, físicamente. Jesús sube a la barca y comienza la tormenta. Y comienza el agua a golpear la barca. El agua comienza a entrar en la barca porque era tan fuerte la tormenta y todos se asustaron. ¿Y qué hacía Jesús? ¿Qué estaba haciendo el Señor? Dice que tenía una almohadilla y estaba acostado descansando plácidamente, como que hacía su siesta. Cuando hacemos nuestra siesta no queremos ni bulla, no. Cristo en medio de la tormenta descansaba. ¿Qué nos está hablando el Señor? ¿Y qué le hablamos nosotros a Dios? Nosotros le decimos, es que no te importa la pandemia, es que no te importa mi vida, es que no te importa esta enfermedad, es que no te importa. Y el Señor no les contesta, solamente se para y reprende al mar y reprende a la tempestad. Calla, le dice. Silencia,
que yo soy el Señor. Entonces, así está nuestra vida. Quizá nuestra vida está llena de turbulencia y miramos al cielo y no hay respuesta porque Jesús está durmiendo en medio de mi tormenta. Dice la palabra de Dios, no duerme tu guardián, no cabecea, sino que Jesús nos estaba dando una enseñanza que en medio de la tormenta nunca temas, porque allí está el Señor. Si habían muchos discípulos, que habían más de 12, ¿por qué tenemos miedo si Jesús dice, si tan solo con 2 yo estoy en medio? Entonces esa es nuestra vida. Nuestra vida, miren los discípulos de Maús, no decían, vamos a caminar en el nombre de Jesús, no, simplemente hablaban de Jesús y no hablaban bien, sino como que rajaban, decían, ¿qué decían? Decían, no, este es el profeta, el que vino, haya muerto. Él lo veían todavía en el madero, colgado en una sepultura, y Cristo ya había resucitado. ¿Por qué? Porque no habían asimilado el mensaje que Dios nos quiere dar hasta hoy, hasta este momento. Entonces, jamás puedes encontrar a un Dios desatento, indiferente, lejano, porque aunque tú creas que está lejano, decimos, donde hay 2 o 3, ahí está en medio el Señor. Claro, Jesús está en medio de nosotros, pero hay algo más, mucho más profundo que eso. Tú eres templo de su Espíritu, del Espíritu del Padre y del Hijo. Ahí está el Espíritu dentro de ti, habitando en ti. Oye, si Dios habita contigo, ¿por qué tenemos que tener miedo? ¿Por qué se presenta un obstáculo, una situación y comenzamos a parecernos que estamos solos? Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por eso envía Dios al mundo, no para condenarlo. Muchos de nosotros hablamos del pecado como una condenación. Claro, pero nosotros no debemos, nuestra vida no debe estar enfocada en el pecado. Nuestra vida debe estar enfocada en el amor de Dios. Mientras más nos enfoquemos en el amor de Dios, pues el Espíritu Santo nos va a llenar más. Pero si yo me enfoco en el diablo, me enfoco en el pecado, me enfoco en mi enfermedad, de eso es lo que vas a estar reunido. Yo tengo que enfocarme en el amor de Dios, en el Espíritu Santo de Dios, en la gloria de Dios, en los testimonios de los profetas, en los testimonios de la renovación carismática católica. Somos una corriente de gracia, entonces el Espíritu está en mi vida. No hay más. Y así te ama Dios, con tu fragilidad. Pero déjate amar por su amor. Déjate, hermanos, tienes miedo, dice el amor, que expulsa el temor. Si el amor lo es todo. Pero nosotros nos enfocamos más en el pecado, en la maldad, en la enfermedad, en lo que sucedió. Dios es un Dios actual, no es un Dios del pasado. Dios es un Dios actual. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios actuante. Dios no le dijo a Saulo, mira Saulo, has perseguido a mí esto, los has matado, los has encarcelado, tú no sirves para esto. Tú has sido elegido para que seas un gran instrumento de evangelización. Pedro le falló, pero lo hizo cabeza de la iglesia. Entonces, ¿por qué tenemos que tener miedo? ¿Voy a tener miedo de mi fragilidad? No, San Pablo dice, mientras débil soy, más débil soy más fuerte en Cristo, porque en mi debilidad está mi fortaleza. Claro, porque somos de barro. ¿Qué más eres? No eres más. Entonces tenemos que fortalecernos en Cristo. En el poder de sus llagas estoy sanado. Ni siquiera voy a decir, en el nombre de Jesús sean sanados. No, que por las llagas de Cristo hemos sido sanados. Miren, hermanos, un pequeñito testimonio de esto. Acá está mi dedo. Me metí un chancón y se me hizo morado acá. Porque se me juntaron 2 escaleras aquí, los dos filos de una escalera en metal, y me dolió hasta el alma. Y estaba que me dolía, y yo decía que porque por sus llagas yo he sido sanado. O sea que los que seguimos a Cristo somos hombres locos de la fe y del amor de Dios.
Esa es mi creencia, mi fe. En los momentos más difíciles, ahorita no han pasado creo ni 3 días y el Señor ha desaparecido. ¿Por qué? Porque por sus llagas hemos sido sanados. Entonces, escuchemos lo que nos está hablando hoy día el Señor. Escuchemos lo que nos habla. Si Dios ha enviado aquí a Jesús, no para condenarnos. ¿O acaso en algún momento han visto a Jesús, por ejemplo, cuando la iban a apedrear a la mujer, que le llamaban la mujer? Le hemos encontrado en flagrante adulterio, ¿no? La Madre Angélica dijo, ¿y por qué condenan a la mujer tanto? Y los que cometieron adulterio, de repente ellos son los mismos que están apedreándolo. Es que estamos afanados en ver la viga en el ojo de la otra persona. Perdón, la paja, pero no vemos la tremenda viga, dice Jesús, que tenemos en nuestro ojo. Entonces, Dios quiere que nuestra vida sea en un proceso de cambio, en ese proceso de cambio hasta donde nuestras fuerzas dan, pero donde terminan tus fuerzas empiezan la fortaleza del Espíritu que está dentro de ti. Por eso que dice que Dios no ha venido a condenarte, Dios ha venido a salvarte, no, para que nadie se pierda, dice la palabra de Dios. Ahora, escuchen lo que dice, para que se salve el mundo gracias a Jesús, gracias al Señor, gracias a Cristo. Entonces, aquí viene la esencia de todo, ¿no? Para quien cree en Él no hay juicio. Hermanos, yo les decía, el solo creer en Cristo, ya tienes prácticamente ganado el partido de esta tierra, tu pase a la vida eterna, solo creyendo en el Señor. Es que no lo digo yo, lo dice la palabra, para quien cree en Él no hay juicio. Entonces, miren, yo no sé, SDS siempre digo, no, solo Dios sabe, pero aquellas personas que dicen, a veces ni lo dicen, que son ateos, pero viven haciendo caridad, viven cumpliendo todo lo que a veces es palabra de Dios, pero sin decir que están en una religión o están siguiendo algo, simplemente obran conforme a la voluntad de Dios. Yo no sé si esas personas estarán más cerca de Dios o nosotros que decimos estar cerca de Dios y no hacemos su voluntad. Y nos golpeamos y dicen, soy carismático. No, hermano, qué difícil es ser carismático. Porque ser carismático es un camino de santidad. Ser carismático es dejar que el Espíritu Santo verdaderamente sea el gobernador de tu vida. Sea el guía perfecto. Porque dice la palabra de Dios que los que son guiados por el Espíritu serán verdaderamente hijos de Dios. Solo dice la palabra. Acá no estamos inventando nada. Para quien cree en Él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya ha sido condenado, dice, por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el nombre, no creer en el nombre de Dios? ¿Qué significa? Porque, miren, para los judíos, en esa historia de Israel, el nombre era hablar de la esencia del ser. Entonces, por eso es que cuando Moisés se va, lo envía, nuestro Padre lo envía, nuestro Dios lo envía a Moisés a rescatar de la esclavitud a ese pueblo elegido, pueblo de Israel, le dice, ¿y qué les diré? ¿Qué le diré al faraón? ¿Quién me manda? ¿Qué le dice Dios? Simplemente le dice, dile que yo soy el que soy. Por eso es que cuando Jesús se presenta donde los fariseos, y le dice, si ustedes no creen que yo soy, morirán en su pecado. Ahí está la clave
de creer en el nombre de Jesús. Para quien cree en Él no hay juicio. Y es algo que es hermoso y maravilloso. Nosotros podemos, hermano, las devociones son libres en la iglesia. Y las devociones no podemos decir que son negativas ni son positivas. No, las devociones son aquellas que si una devoción no te lleva a Cristo, no es una devoción que nosotros estamos practicando, porque hay veces que nos centramos más, podemos centrarnos en el santo, en el santo, en el santo, en el santo, pero no nos lleva a Cristo, entonces esa no es una devoción. Quizás se pueda tornar en una idolatría, porque dejamos de amar y de seguir al que es la esencia, nuestro Dios, en Cristo Jesús. Entonces, toda devoción te debe conducir al mismo corazón de Cristo. ¿Y eso lo hace quién? El Espíritu Santo de Dios. Entonces, para quien cree en Él no hay juicio. Dice, esto requiere un juicio. La luz vino al mundo. Acuérdense de lo que decía en Juan en el capítulo 1, dice, este mundo que se hizo por Él, nuevamente nos recuerda el Señor, el mundo que se hizo por Él, este mundo que no lo recibió. Hermano, nosotros decimos que hemos recibido a Cristo, pero cuando no hacemos su voluntad, yo no sé si lo habremos recibido. Eso queda entre tú y Dios, entre yo y el Señor. ¿Cómo está mi conexión con Él? ¿Cómo está mi fe con Él? ¿Cómo está mi confianza en hablarle a papá Yahvé como mi papá? Cuando te levantas en la mañana, decirle, papá, me siento un poco así, ¿no? Entonces, o me siento alegre, como conversar, y no necesitas tener así extensión de horas, no, una esencia de comunicación creyendo que Él está contigo. No digo que basta, sino que es necesario para nuestra vida. Es la esencia de la comunicación. Este mundo dice que no lo recibió. Vino a su propia casa porque Dios ha creado esto, esta es la casa. Y los suyos no lo recibieron. Pero escuchen esto. Pero a todos los que lo recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios al creer en el nombre de Jesús. Juan capítulo 1, versículo 10. Este mundo que no lo recibió, pero a los que lo recibieron, dice, les dio capacidad para ser hijos de Dios. Miren, vamos viendo. 1. A los que lo reciben les da capacidad para ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios. 2. El que se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios, dice la palabra, son hijos de Dios. O sea, verdaderamente tenemos que creer en el nombre y dejarnos guiar por Él. Creer en el nombre es creer en toda esa esencia de Dios. Miren, esto es, ¿no? Ahora, vamos a ver, ¿cómo se presenta Jesús? Jesús se presenta como el buen pastor. Vamos a hablar un poquito, vamos a pastorear un poco, ¿no? Ahí también va pastoreo para mí. ¿Cómo es ese pastoreo? Miren, escuchen. Por ejemplo, Jesús como buen pastor, vamos a ver lo que Él hace, lo que sucede. Mire, primeramente, 1. Jesús, podemos sacar una conclusión, lo que hemos dicho, da la vida por sus ovejas. Juan capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas. Juan 10:1. Segunda condición, escucha, o segunda característica podríamos decir, Él conoce a sus ovejas y sus ovejas lo conocen a Él. Escuchan su voz y las llama por su nombre. Juan 10:14, que a la letra dice, yo soy el buen pastor y conozco a los míos como los míos me conocen a mí. Jesús nos conoce hasta los tuétanos, porque antes de que tú pidas algo, Él ya lo sabe. Así te escondas a donde te vayas detrás del cerro,
ándate a las profundidades, como dice en los Salmos 139. Si subes a las alturas, allí está Él. Y si bajas a las profundidades, también Él se encuentra. En Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor y conozco a los míos y los míos me conocen a Él. Y la tercera característica, manifiesta la unidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una unidad. La comunidad es una unidad. La familia es una unidad. Entonces dice, ¿en qué manera manifiesta la unidad en ese buen pastor? Y lo que nosotros debemos practicar. Dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, no son de este corral. A esas también las llevaré. Escucha, dice, escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Hermano, la esencia de todo nuestra vida es Cristo. La guía y toda la conducción de tu vida es el Espíritu Santo. Pides al Padre en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo actúa. Pides a Jesús directamente y el Espíritu Santo actúa. Entonces, ¿por qué tenemos nosotros que retroceder? ¿Por qué tenemos que tener miedo? ¿Por qué una enfermedad? ¿Por qué un cáncer? ¿Por qué un hijo puede ser drogadicto? Un hijo que puede ser un alcohólico o un delincuente o pertenecer a un... ¿Por qué tener miedo? Si la palabra de Dios dice que para Dios no hay nada imposible, ¿por qué una enfermedad? Yo decía, y siempre les digo, y a todos mis hermanos les digo, cuando pidamos no digamos, Señor, sáname, porque dice en Isaías 53, me parece que en el versículo 5, dice que por sus llagas hemos sido sanados. La palabra de Dios no dice que tú vas a ser sanado, sino que por sus llagas he sido sanado. Mi testimonio de lo que me chanqué el dedo. Estaba que me dolía y me recontradolía, que decía que por sus llagas yo he sido sanado. Lo veía que mi dedo se ponía morado y decía, por sus llagas yo he sido sanado. Hoy no me duele, no tengo nada. Y quizás ha quedado un puntito, como dice la palabra de Dios, para testimonio de lo que Dios hace en tu vida. Y los testimonios tenemos que testificarlos. Los testimonios tenemos que darlos a conocer para aquellos que no conocen a Cristo. Hermano, qué importante es creer en el nombre de Jesús. Acuérdense, cuando nosotros creemos en el nombre de Jesús, estamos creyendo en toda la divinidad del Señor. Todo este hermoso rollo, este paquete de amor que nos ha dado el Señor, aquí está el examen desarrollado. Hermano, pero yo no conozco mucho a Dios, pues comienza a conocerlo. ¿Y por dónde empiezo? Empieza por los evangelios. Comienza a leer San Lucas, porque es la nueva luz, donde nace Cristo, donde aparece la Virgen María, donde aparece el Espíritu Santo, donde aparece el Padre, hablando por la boca del arcángel San Gabriel, donde vemos la docilidad de una servidora que se hace tan dócil y tan pequeñita. Aquí está la esclava del Señor y en ella posa todo el Espíritu de Dios, porque la plenitud de Dios se posó en María, la Jecarictómeni, la llena de gracia. Ahí quiso el Señor, en una humilde esclava. Si Dios hubiera querido, hubiera aparecido un palacio, porque Dios, con hacer un chasquido de dedos o un solo pensamiento, Dios puede hacer lo que quiere. Su palabra tiene poder, pero Dios quiso así, empezar naciendo como hombre, sin perder la divinidad. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Jesús. Entonces, frente a todo esto, hermano, yo te pregunto, ¿debes tener miedo frente a la adversidad? Dice la palabra de Dios, ¿por qué temen tanto al hombre que perece? Si yo soy tu Dios eterno.
Y tan hermoso es Dios que esa eternidad que tiene Dios te la quiere regalar. ¿En quién? En Cristo. Camino, verdad y vida. Pero también te pide que seas oveja del pastor, porque Él ha dado la vida por ti. Porque Él, cuando tú le hablas y crees en Cristo, te conviertes en ese segundo punto que nosotros hablamos. Porque Cristo conoce mi voz. Cuando a veces decimos, Dios mío, hermano, inmediatamente los oídos de nuestro Dios se inclinan a tu súplica. ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra de Dios? Dice, porque alzaste tu voz, incliné mi oído. Le dijo a Daniel, mira Daniel, porque te humillaste ante tu Dios. Yo vine en persona a ti. No seamos altaneros. Somos un barro. Si quieres, haz la prueba, ¿no? Nosotros que vivimos acá en Chiclayo podemos irnos a Monsefú a comprar un cántaro o en cualquier lugar que veas de barro. Cómpralo y sacrifícalo, pues no pensando que eres tú. Tíralo al suelo y yo no sé en cuántos pedazos se va a hacer. Ese eres tú, ese soy yo. Somos frágiles. No podemos decir, ay, ¿cómo lo hice? ¿Por qué lo hice? Es que eres frágil, pero tienes un alfarero. Decía Jeremías, mi dulce alfarero. Es que es nuestro Dios. Dios no se cansa de perdonar. Dios no se cansa de reconstruir. Dios no se cansa de darte su amor. Miren el hijo pródigo. Yo siempre, de verdad, yo siempre presento esa palabra en el hijo pródigo. Porque el hijo pródigo prácticamente actúa como insolente ante su padre. Dame la mitad de mi herencia. Y se ve que cuando él sale afuera lo pierde todo, no sabía hacer nada, porque cuando buscaba trabajo no tenía en ningún lugar. ¿A dónde terminó? Criando cerdos. Y todavía el dueño le dijo, cuidado con las algarrobas que son del cerdo, porque dice la palabra que no le permitían ni siquiera comer de las algarrobas que le daban a los cerdos. Y él que dijo, aquí me muero de hambre. Mi padre tiene una viña inmensa que nunca se va a terminar esa viña. Y entonces comienza a ensayar una frase. ¿Qué le diré al Padre? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus siervos, como a uno de tus sirvientes. Y el Padre dice la palabra de Dios que todos los días salía al portal a divisar. Este hijo va a volver. El mundo no lo va a resistir, no lo va a aguantar, el mundo no le va a proveer, el mundo no lo va a amar, el mundo lo va a despreciar. Y el padre se para todos los días en el portal y apenas divisa al hijo. Hermano, no corre el joven, corre el viejo. El padre comienza a correr. Y cuando ve, yo me imagino su rostro lleno de alegría y de llanto, llorando. Porque cuando llega el hijo, el padre ni lo escucha. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el padre lo abrazaba y lo besaba y gritaba, este hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Eso es lo más escalofriante que puede haber en el amor de Dios. Lo más hermoso. Que no mira cómo llegas, sino cuándo llegas. Cuándo llegas. No mira cómo llegas. Por eso es que dice que así amó Dios al mundo. Tanto amó Dios al mundo que da a su Hijo, lo da todo. Dice Malaquías, no. Tanto el Señor que dice, pide como que lo reta. Él, no.
retarle a Dios, para pedirle a Él. Dice, para que veas cómo doy hasta la última gota. ¿Y sabes cuál ha sido la última gota de Dios? Jesucristo, su Hijo, su único Hijo, lo dio todo. Y tú sabes, a veces cuando nosotros vemos a los egipcios, cuando persiguen a todo el pueblo de Dios y son sepultados en el mar, yo les pregunto, si conoces a un Dios que es amor, ¿tú crees que el Padre se alegró? ¿Que el Padre hizo fiesta? Si son sus hijos, Él es amor. Yo creo que lloró el Padre por la desobediencia de sus hijos, por la terquedad, por la necedad. Pero hoy día ha venido Cristo. Él ha venido a rescatarnos. El Señor quiere que tú tengas una nueva vida. El Señor no quiere que tú sigas pensando que tienes un Dios severo, que tienes un Dios bombero que viene a apagar tus incendios, que tú tienes un Dios indiferente. No, la palabra de Dios dice que Dios es amor. Y en nuestra conciencia y en nuestra mente humana no alcanza esa palabra para entenderla. Porque ¿cómo yo voy a sacrificar a mi hijo? Yo me acuerdo una vez que estuve predicando, cuando Abraham, el padre, le dice, de verdad que casi me quiebro, porque había nacido mi hijo. Y el padre le dice, Abraham, entrégame en sacrificio a tu hijo. Yo de verdad le hubiera dicho, pero ¿qué tipo de Dios eres? Que me mandas matar al hijo, a mi único, tantos años han pasado para que me regales este hijo, y hoy me lo quieres quitar y quieres que por mi mano muera. No, eso no hizo Abraham. Abraham obedeció. Y cuando él levanta su mano, Abraham sabía que tiene un Dios bueno, que tiene un Dios de amor, que no es un Dios que puede cometer crímenes. No, él alzó su brazo. Algo tiene que hacer Dios, dijo. Y cuando vio a Dios decidido, le dijo, Abraham, detente, detén tu mano, porque has mostrado obediencia a tu Dios, y por esa obediencia, Deuteronomio 28, anótenlo, y por esa obediencia recibirás abundantes bendiciones, tendrás hijos como las estrellas de los cielos y como las arenas del mar. Y Abraham fue próspero, y sus hijos fueron prósperos, su nieto Jacob, lo que tocaba se multiplicaba. Es que ese es el Dios de amor. A veces tenemos una idea equivocada de que Dios nos quiere pobrecitos ahí como tontitos. No, hermano, cuando Adán y Eva, Dios los pone en el paraíso, no les dio un huertito, les dio un paraíso. Todo les dio Dios, porque así es Dios. Dios, nadie le puede ganar en generosidad a Dios. Si tú das en abundancia, Dios te sobreabunda, porque ese es Dios. Pero dice que cuando no conocemos el nombre de Dios, o sea, no conocemos de Dios, elegimos las tinieblas y perdemos los regalos de Dios. Dios no te va a tomar de la mano hasta que tú le digas, Jesús, tómame de mi mano. Dios no te va a proveer hasta que tú creas que Él es tu pastor, que es tu Señor. Miren, hermanos, el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor. Entonces, para que Jesús sea tu pastor, el Señor es mi pastor
primero tienes que hacerlo a Jesús, tu Señor, el señorío de Cristo. Primero tienes que hacerlo a Jesús, tu Señor. ¿Qué cosa es ser Jesús Señor? Todo: guía, protector, mi pastor, mi fuerza, mi salvador, el que da la vida por mí, el que nunca me va a abandonar, que cuando yo estoy con otra persona hablando de Jesús, Él está conmigo, compartiendo mi conversación, tomando mis súplicas, viendo mi necesidad. Ese es Dios. ¿Por qué tienes miedo si crees que tu matrimonio tambalea, tus hijos tambalean, tu trabajo, tu economía? No tengas miedo. Tú sabes que en la Biblia se repite exactamente 365 veces: no tengas miedo, no temas. Es un mensaje que el Señor nos está dando, diciendo: todos los días estoy contigo, no tengas miedo. ¿Cómo lo reprendía el Señor cuando tenían miedo? ¿Por qué dudaste? Porque los miedos derriban la fe. Los miedos te hacen retroceder. Los miedos te enferman. Los miedos vas a tener persecuciones. Porque estás enfocado en el pecado, en el demonio. Nos dedicamos más a expulsar demonios que a llamar al Espíritu Santo para que esté con nosotros. Hermano, cuando Jesús dice, y a esas que no son de ese corral, de ese redil, los atraeré para que haya un solo corral, un solo redil. Hermano, en el redil de Cristo no hay demonios, no existen. El demonio es un perro rabioso, maldito, que hace daño, pero está atado a la sangre de Cristo. Pero si tú te acercas, te va a hacer daño. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que guíe esta oración. Si puedes cerrar tus ojos, hazlo. Si estás en tu casa, a través de estos medios, yo te aseguro que si tú abres tu corazón y dentro de tu corazón hay una intención, yo te aseguro que ya la recibió. Porque así dice su palabra. Que Dios, cuya fuerza habita en nosotros, puede darnos mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Mucho más. Tú estás imaginando, pero solamente el Señor te pide que creas en el nombre de Él. Deja el resto a Dios. Sé un hombre de Dios, un hombre abandonado al Señor. Jesús, yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Aunque yo no pueda tocarte, mi corazón lo sabe. Aunque mis ojos carnales no puedan verte, mi corazón sabe que estás aquí. Y antes de que yo te pida algo, Señor, tú ya lo sabes. Quizás te he venido siguiendo, Jesús, a mi manera, en mis condiciones, en mi forma. Pero hoy creo que estando tú aquí y me escuchas y puedes ver la necesidad de mi vida, de mi corazón, la necesidad de mi familia. Todo, Señor, lo sabes tú. Hoy me humillo ante ti, Jesús, solo para decirte, esta noche, y si lo he declarado, Señor, antes, y no lo hice desde el corazón, hoy quiero hacerlo desde mi corazón. Jesús, quiero que seas mi Señor,
Quiero aprender a creer en ti, Jesús. Quizás tuve una vida débil o desordenada, Señor. Que toda esa vida desordenada y pasada, Señor, quede atrás. Porque tu palabra dice, Señor, que tú clavaste en la cruz toda mi vida oscura, Señor, y pecaminosa. Soy libre en tu nombre, Señor. Soy libre en tu muerte y en tu resurrección, Dios. Qué frágil soy, Señor. Qué pronto estoy, Señor, a molestarme, a enojarme, a llenarme de ira. Qué pronto estoy, Señor, a la envidia, Señor. Qué pronto estoy, Señor, a las cosas del mundo, Señor. Pero hoy día, tú dijiste en tu palabra, yo soy la luz del mundo. Yo soy su pastor. Hoy dijiste, Señor, para quien cree en ti no hay juicio. No quiero ese juicio, te quiero a ti. Quiero creer en ti, Jesús. Toma mi vida. Toma mis pensamientos, Señor. Toma mi familia. Toma mi necesidad. Yo creo, Jesús, que por tus llagas hemos sido sanados. Y en esta hora, Señor, yo tomo el poder, Señor, de tu nombre, para que en tu nombre, Jesús, sea manifiesto la salud en todos mis hermanos que están aquí. De mi hermana María Peralta, esta noche la sanarás, Cristo, porque por tus llagas ella ha sido sanada. Esos matrimonios que se quiebran, por tus llagas ese matrimonio ha sido sanado, libertado por tu sangre, Señor. Por cada hermano, Señor, que está aquí, en estas redes sociales, en este programa de Zoom, en este programa, Señor, esta plataforma del Facebook, del YouTube, todos estos, mis hermanos, Dios, toma, Señor, autoridad de su enfermedad, porque por tus llagas hemos sido sanados, Señor. Tú me has permitido ver tantos milagros, Cristo, que por mi fe creo que esta noche van a manifestarse tantos testimonios, Dios. Hoy día ha sido operada Gloria, Señor, sobrina, prima de Nelly. Por tus llagas benditas, Señor, se cicatriza esa herida. Por todos mis hermanos que tienen cáncer, por sus llagas han sido sanados. Créelo, Santo Dios, porque para quien cree en ti hay sanación, hay salvación, hay liberación, hay bendición, hay protección, hay sanidad, hay santidad, hay luz, porque tú eres la luz. Bendito sea tu nombre, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por todos mis hermanos y por la gloria de tu amor. Gracias, Padre Celestial, por darnos a tu Hijo Jesús y enviar tu Espíritu como un signo de tu amor, Señor. Y que todo esto sea para darle la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos de esta comunidad de María de Pentecostés y a todos mis hermanos de las redes sociales, Dios los bendiga. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.